Buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos. Hoy en este día, miércoles 19 de enero del 2022, les voy a dar esta bonita prédica que se llama Los falsos profetas o los falsos pastores, ¿verdad? Para antes de ir a esta prédica, nos vamos a poner en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias. Bendice, bendice a todos los que hoy en este día están trabajando en sus labores. Bendice a los que no tienen que comer, Señor, en este día. Mándale su pan de cada día. También te pedimos, Señor, que mandes el Espíritu Santo para discernir toda esta palabra que te vamos a hablar hoy en este bonito día. Bendice a todos y te pedimos, Señor, que no nos abandones, que nos protejas a todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como les decía, el tema de hoy se llama los falsos profetas, falsos pastores, ¿verdad? Hay en el mundo muchos que se autonombran pastores, se autonombran profetas, se autonombran apóstoles, ¿verdad? Pero en la palabra de Dios, ahí nos dice claramente, ¿verdad? Que en los últimos tiempos vendrán muchos falsos pastores, falsos se introducirán y enseñarán cosas que no son buenas, ¿verdad? Son dañinas, ¿verdad? Nosotros como católicos que nacimos en la iglesia católica, nos bautizan, ¿verdad? Nos hacemos la primera comunión, ¿verdad? Entonces tenemos todos esos sacramentos como católicos y tenemos años de, de que la Iglesia Católica ha permanecido, ha sido atacada por muchos de denominaciones protestantes, ¿verdad? No les puedo decir cristianas porque todo mundo se denomina cristiano, ¿verdad? Ellos Ellos pueden salir ahorita mismo una secta y ponerle que son los cristianos del primer siglo o los cristianos de los últimos días, ¿verdad? Pero no, la iglesia de Cristo está desde el año 33, cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? En Mateo 16, 18 al 19. Ahí claramente nos dicen las escrituras, ¿verdad? Que vendrán falsos pastores, nos dicen las escrituras, ¿verdad? Pero ahí en Mateo 16, 18 al 19 nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por las palabras del propio Jesús, que nos dice que ahí deja a Pedro como encargado de su iglesia, ¿verdad? Dice, y ahora te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ni los poderes del infierno podrán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que desates en la tierra lo desatarás, ¿verdad?, en el cielo. Vamos a leer la cita bíblica para, para que no sea yo el que les esté hablando, sino Jesús mismo nos está hablando en esa cita bíblica. Mateo 16, 17
al 18. Los que tengan su Biblia pueden hojearla en Mateo 16, 17 al 18, por favor. Mateo 16, 17 al 18. Nos dice la palabra de Dios. Pedro contestó: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: Feliz eres, Simón de Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne, sino la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como ven, ¿verdad? Les explicaba que en Mateo 16, del 16, 18 al 19, 16, 17, 18 al 19, ¿verdad? Ahí les leí esa cita bíblica y ahí nos dice, ¿verdad?, que Jesús dejó una iglesia, ¿verdad? Pero ahorita en estos tiempos nos dice mucha gente, ¿verdad?, que nos vayamos a sus iglesias, porque en sus iglesias hay salvación, en sus iglesias, en sus congregaciones, ¿verdad? Pero también la palabra de Dios nos dice en Mateo 24, de Mateo 24, del 5 en delante, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que vendrán falsos profetas, falsos pastores diciendo que te vengas para acá o que te vengas para allá, porque ahí solamente hay salvación, ¿verdad? En cambio, cuando nosotros estamos en el mundo, no sabemos nada de la Biblia, puede llegar algún loco y nos puede convencer, ¿verdad? Y nos vamos a esa secta, ¿verdad? El 19 de abril, ¿ya?, del año del 93, salió una secta que se llamaban los Davidianos, ¿verdad? Esa secta fue formada en un lugar de Estados Unidos que se llamaba, no sé pronunciar muy bien, pero les voy a explicar. Waco, Texas, en Waco, Texas, ¿verdad? Ahí salió esa secta. El, el profeta, según el que la formó, se llamaba David Koresh, ¿verdad? Por eso yo creo que por eso precisamente le decían los Davidianos, ¿verdad? Porque el profeta era David Koresh, ¿verdad? Este hombre viajó a Alemania, ¿verdad? Como todos los que andan juntando la gente para que se vayan a sus congregaciones, a sus sectas. Este hombre viajó a Inglaterra y juntó a más de 30 miembros, ¿verdad?
más de 30 miembros y los trajo a su secta, ¿verdad? De Waco, Texas, ¿verdad? En ese año, en esos años que este hombre trajo a estos seguidores, este hombre les metió que, que todos se suicidaran, se mataran, ¿verdad? Un 19 de abril del 93 sucedió esta tragedia, ¿verdad? Sucedió esta tragedia, ¿verdad? Esta tragedia donde murieron más de 72 personas, murieron, incluido también David Koresh, ¿verdad? Este hombre también se suicidó junto con todos estos seguidores, ¿verdad? Entonces, las sectas donde hay un líder que, que, que según Dios le revela cosas, ¿verdad? Y ellos juntan a todos sus miembros, ¿verdad? A todos sus seguidores. Entonces, ahí dice, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que vendrán falsos, ¿verdad? Falsos profetas que engañarán a muchos, aún hasta los más elegidos los engañarán, ¿verdad? Por ejemplo, en los testigos de Jehová han anunciado muchas fechas donde dicen que va a ser el fin del mundo, pero nada se ha llegado a la conclusión, ¿verdad? Del fin del mundo. El mundo sigue, ¿verdad? Los profetas que profetizaron, ellos ya están descansando, ¿verdad? Ya están descansando, ¿verdad? Entonces, Dios quiera y los perdone por desviar a su pueblo, ¿verdad? Por esas falsas predilecciones que predican falsedades, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Mateo 24:5. La palabra de Dios es la que nos está hablando, ¿verdad? Vamos a Mateo 24 del 5 en delante. Mateo 24. La palabra de Dios nos dice así. Mateo 24:5 en delante. Nos dice la palabra de Dios. Cuando varios usurpen mi nombre y digan, yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se alarmen. Todo eso tiene que pasar, pero no será todavía el fin. Palabra de Dios. Como ven, mis hermanos, la misma palabra de Dios, que cuando nosotros oigamos de guerras, de desastres, de todo eso, que no nos perturbemos, ¿verdad? Que no nos perturbemos, ¿verdad? Porque aquí mismo nos dice Jesús, ¿verdad? En cambio hay unos profetas, ¿verdad? Que usan todo esto para poderse llevar a gente a sus sectas, ¿verdad? Y más a los que no sabemos de Biblia,
¿verdad? Más nos llevan a sus rediles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estudiamos la Biblia, a veces por pereza, ¿verdad? Como yo también, ¿no? Yo me incluyo, yo era perezoso también para leer la Biblia, ¿verdad? La leía cada que quería. Duré años sin leer ah, citas bíblicas, leía, pero cuando llegué aquí a los Estados Unidos, donde fue donde comencé, ¿verdad? A leer la Biblia, ¿verdad? Porque me invitaban varias iglesias. Yo no sé de qué denominaciones serían, pero me invitaban a sus iglesias y yo pues iba, ¿verdad? Pero gracias a Dios que no cometí el error de bautizarme en una secta de esas. Gracias a Dios. Y gracias a Dios que, que pues nuevamente llegué a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Porque la iglesia de Cristo dice la palabra de Dios que es Cristo es cabeza de la iglesia, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios estoy aquí en la iglesia de mis abuelos, de mis padres, ¿verdad? Donde, donde nunca hubiera salido, ¿verdad? Pero a veces uno va a una iglesia, a otra, ¿por qué? Porque se le hace bonito. El sentimentalismo es lo que lo lleva a uno a esas iglesias, ¿verdad? Entonces, por eso aquí nos dice la palabra de Dios que no hagamos caso a los falsos maestros, falsos profetas, ¿verdad? Que siempre nos están llevando a sus sectas, ¿verdad? Hay muchos que ya han caído a esas sectas, pero pues si estudian la Biblia y siguen estudiando, va a llegar a la conclusión en que la Biblia fue traducida por San Jerónimo, era católico, por, por el Papa Damaso, que autorizó, ¿verdad?, para la traducción de la Biblia al latín, ¿verdad? Entonces, esos años eran el 380 y 382, 81, 82, 84 en delante, cuando todo esto pasó de la Biblia, ¿verdad? Entonces, la Biblia tiene su historia, ¿verdad? Vamos a leer, si vamos a buscar en historias, busquemos la Biblia, quién fue el que tradujo la Biblia al latín, ¿verdad? Y ahí nos va a decir la historia, ¿verdad? San Jerónimo, San Damaso, ¿verdad? Fueron los que gracias a ellos tenemos la Biblia, ¿verdad? De ahí para allá, ya Cipriano de Varela fue el que, y Casiodoro de Reina fueron los que se encargaron de, de hacer otra traducción bíblica, ¿verdad? Fueron la Biblia del oso y la del cántaro, ¿verdad? Fueron otras traducciones bíblicas que hicieron ellos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Varela. En aquel tiempo las Biblias tenían los 73 libros, ¿verdad? Y las protestantes Biblias de hoy tienen 66 libros, ¿verdad? Los 66 que vienen siendo de la católica 73 y 66 de los protestantes, ¿verdad? La Biblia Reina Valera 1960. Esa Biblia yo la tengo alzada de cuando iba a las iglesias protestantes, ahí me regalaron una,
ahí la tengo guardada. Esa Biblia es de 1960 de Reina Valera, de, entonces en ese transcurrir a la Biblia le quitaron los libros deuterocanónicos, ¿verdad? Le quitaron los protestantes, le han quitado los deuterocanónicos, pero las Biblias verdaderas son las que tienen los 73 libros. De ahí para allá, muchos hermanos de diferentes sectas ya le van quitando más a la Biblia. Algunos ya le han quitado el Viejo Testamento y nada más tienen el Nuevo Testamento. Algunos nada más se han quedado con el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento no. Entonces eso no es de Dios, porque la palabra de Dios dice que hay del que le quite, ¿verdad? Que hay del que le quite, porque vendrán plagas para esa secta que le quita a la Biblia. Vendrán plagas y vendrán cosas que Dios les mandará un castigo. Así dice la Biblia, la palabra de Dios. Por eso no le quiten a la Biblia, ¿verdad? La Biblia así está, con 73 libros desde la historia, ¿verdad? Vamos a leer otra cita bíblica de Miqueas 3, 5 al 7. Miqueas 3, 5 al 7. La palabra de Dios nos dice así: esto dice Yahvé en contra de los profetas que engañan a mi pueblo. Si pueden masticar a 2 camillas, anuncian la paz, pero si alguien no les llena la boca, le declaran la guerra. Como ven, mis hermanos, aquí nos dice que hay los falsos profetas que engañan a su pueblo, ¿verdad? Aquí es el Viejo Testamento, también nos dice que hay falsos profetas, ¿verdad?, que engañan al pueblo. Así hay muchos falsos profetas en estos momentos que están engañando a mucho católico, se los están llevando para sus denominaciones y ya cuando acuerdas, ya estás envuelto en una secta de adventistas, apostólicas, mormonas, testigos de Jehová, de todo eso. Todo eso es una desunión muy grande, donde la palabra de Dios está escrito que Él quiere una unión, ¿verdad? La unión. Entonces, nosotros como católicos, nosotros mismos a veces hacemos las desuniones, porque miramos la paja en el hermano, miramos lo mal que anda el hermano católico, y eso nos hace retirarnos de la iglesia, ¿verdad? Porque decimos, mira, ese anda en la iglesia y es un borracho, o es esto, ¿verdad? En vez de decir, hay que orar por él para que Dios lo ayude, no invitarle cerveza, no invitarle licor, ¿verdad? Para que Dios lo ayude, hay que orar por él, por el hermano.
invitarle una comida, unos tacos, un pozolito, algo que sea nutritivo para esa persona, ¿verdad? Nosotros somos los que hacemos el mal a la iglesia, mirando el mal, ¿verdad? Porque miramos el mal de lo que hacen los curas, los sacerdotes, y qué es lo que Satanás quiere, que destruir a la iglesia de Cristo y quiere llevarse a toda la gente que él quiere, ¿verdad? Entonces, no hay que fijarnos en los errores, porque errores donde quiera, en cualquier denominación hay errores, ¿verdad? Yo por mi caminar allá en California, había una denominación que se llamaba Amistad Cristiana, donde todos se fueron por un error de un pastor, ¿verdad? Y por un error de otro pastor, otras denominaciones se han destruido, ¿verdad? Entonces, así también es igual, como si la católica la quieren destruir por unas cosas que hacen los sacerdotes o los diáconos, la quieren destruir, pero créanme que la iglesia está desde el año 33, ¿verdad? Más de 2000 años ha estado la iglesia peleando contra herejías, contra todos esos falsos pastores, falsos profetas, ¿verdad? Y la iglesia sigue vigente hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque Jesús lo dijo en su palabra, que Él estará con ella hasta el fin del mundo. Ni Satanás podrá hacerle daño, ¿verdad? Nosotros aún estamos, ¿verdad? Y, y hay muchos que ya se han ido de la iglesia católica y no han mirado el fin de la iglesia católica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre Jesús está con ella hasta el fin del mundo, ¿verdad? Siempre hay conversiones a la iglesia católica, hay gente que se ha convertido por prédicas, ¿verdad? Que nos ayudan para saber, para que no nos vengan con cuentos los falsos profetas, ¿verdad? Ahí nos dice, ¿verdad? Que falsos profetas siempre van a haber hasta el día de hoy, desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo, siempre va a haber falsos profetas, ¿verdad? Había una mujer que se llama Cristo Lisbeth. Esta mujer se denomina como Cristo, pero al mirar a esta mujer, luego se ve que es una falsa profeta, ¿eh? Entonces, así tenemos que discernir, ¿verdad? Con la palabra de Dios, los que vienen de Dios y los que no vienen de Dios, ¿verdad? Vamos a leer Zacarías 13:3. En Zacarías 13:3. Zacarías 13:3. Mientras yo busco la cita bíblica, ustedes búsquenla también y la van a encontrar primero que yo. Vamos a leer en Zacarías 13:3. Nos dice la palabra de Dios así: en aquel día habrá una fuente siempre comiendo.
para que los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén se puedan lavar de sus pecados e impurezas. En esos días, dice Yahvé, arrancaré del país hasta el nombre de los ídolos, para que nunca más se los mencione. Echaré además a los profetas con sus espíritus impuros. Y si alguno intenta hacerse de profeta, su padre y su madre, que lo engendraron, le dirán: mereces la muerte, porque no dices más que mentiras en el nombre de Yahvé. Y sus mismos padres los traspasarán mientras profeticen. Palabra de Dios. Como ven, mis hermanos, nos dice que los falsos profetas, sus padres que los engendraron, ellos mismos los maldecirán por andar diciendo falsas profecías, ¿verdad? Aquí nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Zacarías 13:3, ¿verdad? Ahí dice claramente, voy a leerles nuevamente Zacarías 13:3. Y si alguno intenta hacerse de profeta, su padre y su madre que lo engendraron le dirán: mereces la muerte, porque no dices más que mentiras en el nombre de Yahvé. Palabra de Dios. Ven, mis hermanos, en el nombre de Dios dicen mentiras, y sus mismos padres los corregirán, ¿verdad? Ahí nos dicen la palabra de Dios. Por eso hay veces que muchos falsos profetas vienen diciéndonos que el mundo que ya se va a terminar, que te conviertas, que porque el mundo ya se va a terminar. Y pues a veces nosotros, yo también me incluyo, no sabemos de Biblia, llegan, nos hablan bonito y nos llevan a sus sectas, donde ahí nos meten miedo, nos meten muchas cosas, ¿verdad? Que temor, ¿verdad? Donde estás temiendo por tu vida porque te meten siempre que ya es el fin del mundo, que ya se va a acabar. Alerta, alerta, ¿verdad? Hay un pastor muy reconocido que siempre está con sus videos: alerta, alerta, atención, atención. Ha pasado esto, ha pasado lo otro, para asustar a sus seguidores, ¿verdad? Que ha pasado esto, que va a haber inundaciones y que ya viene el fin del mundo, y todo esto para meter miedo, ¿verdad? Este pastor hace todo esto para poder agarrar seguidores, ¿verdad? Y asustar a toda esa gente. Y este hombre es un falso profeta o falso pastor, ¿verdad? Que está lleno de odio contra la Iglesia Católica, ¿verdad? Este hombre era católico, ¿verdad? Se convirtió, según él, se convirtió al cristianismo, pero no sabe que el cristianismo ya está desde el año 33, porque los verdaderos cristianos son los que hacen la cena del Señor, los que hacen oraciones por todos y no están asustando a la gente, ¿verdad? Que ya va a ser el fin del mundo. No, dice la palabra de Dios que ni los ángeles ni aún el Hijo sabe el fin del mundo, ¿verdad? Solamente el Padre, ¿verdad? En Gálatas 1:7 al 8, ahí nos dice, ¿verdad? Vamos a leer Gálatas
del 1 al 7 al 8, lo que nos dice la palabra de Dios. Gálatas. Gálatas está en el Nuevo Testamento, casi al último. Aquí está en Gálatas. Mira. Corintios. Gálatas 1, del 7 al 8. Gálatas 1, 7 al 8. Nos dice la palabra de Dios así. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar al Evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizar en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se los dijimos antes y de nuevo, se lo repito, si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Maldito sea, anatema. La palabra de Dios nos dice esa palabra muy dura, ¿verdad? Maldito sea a todo aquel que venga con un diferente evangelio a querer evangelizar al mundo, con un diferente evangelio que no es el que Jesús dejó en su iglesia, ¿verdad? Entonces aquí nos dice, ¿verdad? La iglesia de Cristo fue fundada desde el año 33, ¿verdad? Por Jesucristo mismo, ¿verdad? Sobre Pedro. Pedro y la sucesión apostólica, ¿verdad? Todo esto está en la Biblia. Cuando un apóstol faltó, que traicionó a Jesús en la última cena, que se llamaba Judas, y se ahorcó, faltó ese apóstol. Ya eran ¿cuántos? 11. Entonces hubo un sucesor de este apóstol Judas que se llamaba Matías, ¿verdad? A Matías lo hicieron el sucesor de Judas, ¿verdad? Por eso es sucesión. En la Iglesia Católica le llamamos sucesión apostólica. Entonces cuando murió Pedro, el sucesor de Pedro fue San Lino. Entonces de ahí, de San Lino, siguió San Anacleto. Y de ahí viene la sucesión de todos los papas hasta el día de hoy, que es el Papa Francisco, el Papa Francisco, el Papa Francisco, ¿verdad? Que es el Papa de ahoritas, ¿verdad? Papa Francisco. Entonces, todo esto está en la historia de la iglesia, desde el primer Papa sucesor, San Pedro, San Lino, San Anacleto. De ahí para atrás se han venido
toda la lista de los papas, ¿verdad? Toda esa lista está, está escrita en los escritos, ¿verdad? Esa lista está en Roma, ahí la tienen, creo está en el Vaticano, pero esa lista la tenemos todos nosotros también en los libros de historia. Ahí tenemos desde San Lino, San Anacleto, San Sixto, San Telesforo, ah, todos esos papas aquí, ahí los tenemos, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica es la universal, es la Iglesia universal, ¿verdad? Tenemos gran riqueza en historia, también tenemos ayuda en todo el mundo, tenemos también, también como no fallas, también hay en la iglesia, ¿verdad? Las fallas de la iglesia también hay fallas, ¿verdad? Pero nada más en la iglesia católica, no, hay fallas en todas las iglesias. Por ejemplo, las protestantes también tienen sus fallas en las inquisiciones protestantes cuando mataban a todos los católicos, en las inquisiciones en los gobiernos en México cuando mataban a todos los cristeros, que los cristeros vienen siendo católicos, por hacer misas en catacumbas, en las cuevas, los mataban y ellos siempre dieron la vida por Cristo, ¿verdad? Siempre decían viva Cristo Rey, aunque los fusilaban, ¿verdad? Entonces ahí todo ese dolor ha sufrido la iglesia, pero Dios siempre ha estado con la iglesia universal católica, ¿verdad? Entonces, han venido falsos profetas, han venido a querer destruir la iglesia, pero no han podido. Esos falsos profetas ya están muertos, ¿verdad? Descansando, ya están muertos hasta que Dios los juzgue como justo juez. Dios los va a juzgar un día, Dios los va a juzgar o ya están juzgados por Dios por todo lo que hicieron, ¿verdad? Por desviarse de la verdadera doctrina cristiana católica, ¿verdad? Entonces, por eso no hay que dejarnos engañar por falsos pastores, falsas creencias, falsos profetas, ¿verdad? Por eso no hay que dejarnos engañar, ¿verdad? Vamos a leer otra cita bíblica que se llama la cita bíblica en Lamentaciones 2:14. En el libro de Lamentaciones 2:14. Si quieren. Lamentaciones 2:14. Y nos dice la palabra de Dios así. Tus profetas anunciaron para ti falsedad y tonterías. No te descubrieron tu culpa para ahorrar, para ahorrarte el cautiverio, ahorrarte el cautiverio, perdón. Tuvieron para ti presagios de falsedad y de ilusión. Palabra de Dios. Como ven, nuevamente dice que falsos profetas, ¿verdad? Los falsos profetas anunciaron para ti falsedades y tonterías. Precisamente en estos tiempos hay muchos falsos profetas
que están anunciando esto, pura falsedad y tonterías. Así es este profeta que les decía este pastor Gary, se apellida Gary Lee. Este pastor anuncia puras tonterías, puras falsedades para llevar a muchos a su secta, ¿verdad? Entonces no nos dejemos engañar por esas tonterías que anuncian, por esas falsedades. La Biblia dice todo esto, que no se dejen engañar, ¿verdad? Entonces, no dejarnos engañar por todo esto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pues que no nos dejemos perturbar ni engañar. Vamos a leer la otra cita bíblica de Marcos 13:32. Marcos 13:32. En el Nuevo Testamento. Marcos 13:32. Nos dice la palabra de Dios así. Por lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, no lo sabe nadie, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Estén preparados y vigilando, porque no saben cuándo llegará ese momento. Palabra de Dios. Mis hermanos, ven, nadie sabe el día ni la hora, solamente el Padre. Entonces, no nos dejemos engañar por ese pastor, ese profeta que nos dice que ya mañana va a ser el fin del mundo, ¿verdad? Porque hay muchas predilecciones falsas, ¿verdad? Comenzando desde la historia de los testigos de Jehová, ¿verdad? En 1914, donde dice que el fundador, Russell, se apellidaba Russell, este fundador de los testigos de Jehová, dijo que en 1914 iba a ser el fin del mundo y no pasó nada. Todo siguió igual y muchos se decepcionaron de él y muchos se fueron, ¿verdad? Entonces, por eso no hay que hacer caso a esos falsos pastores, ¿verdad? Entonces vamos a leer otra cita bíblica ya para terminar, ¿verdad? Donde nos dice, ¿verdad? Que si no sabemos, que nos quedemos mejor donde estamos, ¿verdad? Quédate donde estás, porque vendrán falsos profetas que engañarán aún hasta los más elegidos, ¿verdad? Entonces vamos a ir a la cita bíblica en Mateo 24. Mateo 24 desde el 1 en delante, ¿verdad? Mateo 24 del 1 en delante. Nos dice la palabra de Dios en Mateo 24, 1 en delante. Les voy a leer aquí unas citas bíblicas más larguitas para poder entender todo esto que les he explicado de los falsos profetas. Entonces vamos a leerla. La palabra de Dios nos dice así. Jesús salió del templo y mientras caminaba, sus discípulos le hicieron notar las importantes construcciones del templo. Jesús les dijo, ¿ven todo eso? En verdad les digo que no quedará ahí piedra sobre piedra,
todo será destruido. Como Jesús después se sentara en el monte de los olivos y los discípulos se encargaron, se acercaron y le preguntaron en privado: dinos cuándo ocurrirá todo eso, qué señales anunciarán tu venida y el fin de la historia. Jesús les contestó: no se dejen engañar. Cuando varios usurpen mi nombre y digan: yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerra, pero no se alarmen con todo lo que les dice el Gary Lee, porque él dice todo eso, puros rumores de guerras, rumores de tantas cosas, ¿verdad? No se dejen engañar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, pero no se alarmen, todo eso tiene que pasar, pero no será todavía el fin, ¿verdad? Dice, unas naciones lucharán contra otras y se levantará un reino contra otro reino. Habrá hambre y terremotos en diversos lugares. Esos serán los primeros dolores del parto, ¿verdad? Aquí nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no nos dejemos engañar por esos que están diciendo todo eso, porque aún todavía no será el fin, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios también que si no sabemos, mejor quedarnos donde estamos, ¿verdad? Ahí, y no ir a una secta donde nos van a enseñar odios o temores, ¿verdad? Todo eso. Yo los invito para que sigamos estudiando la Biblia y que Dios les bendiga a todos en este bonito miércoles. Gracias por mirar todos mis videos. Que Dios me los proteja y me los cuide donde quiera que estén, donde quiera que vayan. Gracias.